Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, radiantes, llenos de energía positiva, porque yo estoy súper emocionada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Hoy vamos a desentrañar los misterios y los secretos del vibrante mundo de las telenovelas turcas, específicamente nos vamos a enfocar en la vida, el amor, y los entresijos de dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el jugoso tema que nos convoca es, ¿Demet Özdemir, realmente desesperada por ser la esposa de Can Yaman? ¡Guau! Ya escucho el murmullo, la curiosidad. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué motivaciones, sueños y anhelos se escondían en el corazón de estas dos estrellas? Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, por supuesto, mucho análisis. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, como siempre, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Son ustedes, mis queridos suscriptores, la chispa que enciende este canal. Son su apoyo, sus comentarios, sus likes, los que me motivan a seguir explorando el fascinante universo del entretenimiento. Y si eres nuevo por aquí, si aún no eres parte de esta comunidad increíble, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, para que seas el primero en enterarte de las últimas novedades, de los chismes más jugosos y de los análisis más profundos. Y por supuesto, no olvides dejarme un like si te gusta lo que hacemos. Me ayudas muchísimo, me llenas de alegría y me motivas a seguir adelante. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos este viaje apasionante. Para entender a fondo esta historia llena de matices, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, viajar a esa época dorada de las telenovelas turcas, allá por los años 2018 y 2019. Las pantallas de todo el mundo se encendían con una serie que marcaría un antes y un después, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Una época de inocencia, de romance, de sueños. Demet Özdemir en su papel de la soñadora y alegre Sanem Aydin, y Can Yaman, dando vida al carismático y apuesto Can Divit, conquistaron el corazón de millones de personas. Su química, ay, su química. Era explosiva, magnética, palpable. Y no solo en la pantalla. Era una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un sueño hecho realidad. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y con este éxito, la fama de Demet y Can se disparó a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en ídolos, en símbolos de romance y en la pareja soñada por muchos. Pero, ¿qué ocurre cuando la magia de la ficción se mezcla con la realidad? ¿Qué sucede cuando las líneas se difuminan, cuando la pantalla se convierte en un espejo de la vida? En este caso, la línea entre la ficción y la realidad se volvió, como dicen, muy borrosa. Los fans, completamente enamorados de la pareja protagonista, de Sanem y Can, empezaron a soñar con que el amor que veían en la pantalla trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Querían verlos juntos, querían verlos felices, querían ver su historia de amor continuar fuera del set. Y como era de esperar, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Rumores de un romance secreto, de miradas cómplices fuera del set, de salidas románticas, de gestos de cariño que alimentaban las esperanzas de los fans. La prensa del corazón, las redes sociales, los foros de fans y todo ardía en llamas. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era analizada con lupa, buscando pistas, buscando señales de que el amor de Sanem y Can era real, auténtico, profundo. Lo que avivó aún más la llama de estos rumores fueron las propias declaraciones de los actores. En entrevistas, Demet y Can, con su astucia y su conocimiento del juego mediático, soltaban respuestas ambiguas, con dobles sentidos, jugando con las expectativas de sus fans. Can, con su encanto natural, su sonrisa cautivadora y su mirada penetrante, soltaba alguna que otra frase sugerente, insinuando, coqueteando con la idea de un romance. Demet, siempre sonriente, discreta e inteligente, no negaba ni confirmaba nada. Se mantenía en un terreno ambiguo, en el misterio, en la expectación. Era la tormenta perfecta para que la imaginación de los fans volara. Para que las ilusiones se multiplicaran.
Pero, ¿dónde entra en juego la supuesta desesperación de Demet? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde las emociones se intensifican y donde, como les dije al principio, el drama comienza a asomarse. A medida que el tiempo avanzaba, a medida que la serie alcanzaba su punto álgido de popularidad, la relación entre los actores, fuera de la pantalla, comenzó a mostrar grietas, a revelar fisuras sutiles pero evidentes. Se rumoreaba con insistencia que las personalidades de Demet y Can eran muy diferentes, que sus ritmos, sus formas de ver la vida y de afrontar el trabajo, chocaban con frecuencia. Se hablaba de choques de egos, de diferencias creativas, de la presión constante del trabajo, de las exigencias de la fama, de la fatiga emocional que produce estar expuestos a la opinión pública. La intensidad de las grabaciones, las largas jornadas, la presión de mantener la magia en la pantalla, todo esto, aparentemente, estaba pasando factura. Los rumores más fuertes, aquellos que alimentaron la idea de la desesperación de Demet, apuntaban a que ella, a pesar de la aparente armonía, el éxito y la felicidad en la pantalla, sí deseaba que la relación con Can fuera más allá de lo profesional, que el amor de Sanem y Can se trasladara a la vida real. Se decía que Demet soñaba con formalizar la relación, con un compromiso serio, con un futuro juntos. Se hablaba de una boda, de planes de familia, de una vida en común. Sin embargo, las cosas no parecían ir en la misma dirección para Can. Según los rumores, él no estaba tan interesado en un compromiso a largo plazo. Prefería vivir el momento, disfrutar de la fama, explorar nuevas oportunidades, y no estaba aún preparado para sentar cabeza, para asumir las responsabilidades que implica una relación seria y el matrimonio. En este contexto, es donde entran en juego las especulaciones sobre la supuesta desesperación de Demet. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, de historias que generaran clics, y las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar cualquier rumor, empezaron a especular sobre si Demet estaba presionando la relación, si estaba haciendo esfuerzos, quizás desesperados, para que Can se involucrara más emocionalmente, para que diera el paso que ella tanto anhelaba. Se hablaba de regalos especiales, de gestos románticos y constantes, de una atención obsesiva, de constantes intentos de llamar la atención de Can, de demostrarle su amor y su compromiso. ¿Era todo parte de su personalidad romántica y soñadora, de su forma de ser, o realmente estaba desesperada por conseguir el amor de Can, por convencerlo de que el futuro juntos era inevitable? Claro está, como en toda historia donde intervienen las emociones, la fama y la atención mediática, hay que tener en cuenta que la información, a menudo, se distorsiona, se manipula, se exagera. La prensa sensacionalista, por su naturaleza, tiende a magnificar los detalles, a crear historias más impactantes, más dramáticas, más vendibles. Es difícil saber, en medio de tanta especulación y rumorología, qué es verdad y qué es inventado. Pero lo cierto es que en su momento, la idea de que Demet estaba desesperada por ser la esposa de Can, se convirtió en un tema recurrente en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones de los fans. La imagen de Demet como una mujer ilusionada, soñadora, romántica, pero también, quizás, un poco ingenua, que se aferraba a un amor que no era correspondido, se instaló en el imaginario colectivo. ¿Y qué pasó al final? Pues, como todos sabemos, la relación entre Demet y Can, fuera de la pantalla, no prosperó. Después de un tiempo, después de una intensa vorágine mediática, de rumores y especulaciones, se separaron, y cada uno siguió su camino. Las versiones sobre el porqué de la ruptura son muchas y variadas, como suele ocurrir en estos casos. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables, por incompatibilidad de caracteres, por la imposibilidad de conciliar sus vidas. Otros aseguran que fue por falta de compromiso por parte de Can, por su reticencia a asumir responsabilidades a largo plazo. Y algunos incluso apuntan a que la presión mediática, la constante exposición pública, fue un factor determinante en la ruptura. La verdad probablemente la saben solo ellos, solo Demet y Can, y quizá nunca la sepamos por completo. Después de la ruptura, la vida continuó su curso. Cada uno rehizo su vida sentimental, buscó nuevas oportunidades de felicidad y de crecimiento personal. Can Yaman, como siempre, ha estado en el centro de la atención mediática, con romances, proyectos profesionales y viajes que han mantenido su nombre en boca de todos. Demet Özdemir, por su parte, encontró el amor en los brazos de Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Se casaron en 2022 en una ceremonia de ensueño, que parecía el final perfecto de una historia de amor de cuento de hadas. Pero, sorpresa, la relación, lamentablemente, no duró mucho. Demet y Oğuzhan se divorciaron a principios de 2023,
cerrando un capítulo más en la vida de Demet. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Demet Özdemir estaba realmente desesperada por ser la esposa de Can Yaman? La respuesta honestamente es que es imposible saberlo con certeza, con pruebas irrefutables. No podemos entrar en la mente de Demet, no podemos saber con exactitud qué sentía, qué pensaba, qué anhelaba. Lo que sí sabemos, lo que es evidente, es que hubo una gran expectativa en torno a su relación, que el público quería verlos juntos, que el amor de Sanem y Can trascendiera la pantalla, y que ambos actores, de una forma u otra, alimentaron esa expectativa, jugaron con ella, la aprovecharon para impulsar sus carreras. Es posible que Demet sí sintiera algo más por Can, que se enamorara de él, que soñara con un futuro juntos, con una vida en común. Es posible que sintiera frustración y desilusión cuando la relación no fue en la dirección que ella deseaba, cuando sus sueños y anhelos no se correspondieron con los de Can. Pero también es importante recordar que ambos son seres humanos, con sus propias emociones, deseos, sueños, miedos y necesidades. Y al final del día, cada uno tiene derecho a elegir su propio camino, a tomar sus propias decisiones, a construir la vida que considere más adecuada para sí mismo. A pesar de la fama, de la atención mediática, de las expectativas del público, Demet y Can son personas que tienen derecho a la privacidad, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. El tiempo, ese implacable juez, ha demostrado que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras, han explorado nuevos horizontes, han encontrado nuevas relaciones, han aprendido de sus experiencias, y han demostrado que son personas fuertes, resilientes, capaces de superar las adversidades y de seguir adelante, sin importar los obstáculos. La historia de Demet y Can, esa historia que comenzó en la pantalla y que fascinó a millones de personas, nos enseña que a veces el amor de las telenovelas no se replica en la vida real, y que eso no significa que haya un culpable o una víctima. Simplemente las cosas no funcionaron, por las razones que sean. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, es simplemente la vida, con sus idas y venidas, con sus alegrías y tristezas, con sus éxitos y fracasos. Así que en resumen, hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles evidencias sobre la supuesta desesperación de Demet Özdemir por ser la esposa de Can Yaman. Hemos analizado la dinámica de su relación, las presiones mediáticas, las expectativas del público y cómo todo esto influyó en sus vidas. Hemos visto cómo la ficción y la realidad se entrelazaron, se confundieron, y cómo cada uno tomó su propio rumbo, su propio camino. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo del entretenimiento turco, que hayan reflexionado sobre las complejidades del amor, de la fama y de la vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet estaba desesperada? ¿Creen que la presión mediática fue un factor importante en su ruptura? ¿Qué opinan sobre la vida de los famosos y la presión que sufren? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta saber sus opiniones y discutir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de comentar, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de chismes y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.